Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Voy a hablarles del ejercicio en pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En cuanto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es producida principalmente por dos tipos de problemas, uno que es el enfisema y otro es el tipo, la de bronquitis crónica. Ambas se caracterizan es por una obstrucción de las vías aéreas en forma constante, provocando disnea de esfuerzo y un gran impacto pues en la calidad de vida de las personas. Y el EPOC es bastante frecuente, es una de las principales responsables de muertes en este país, en Colombia específicamente. ¿Cuál es la diferencia de pronto entre el EPOC y la bronquitis crónica? El bronquítico crónico, también lo llaman el soplador azulado, en general, lo que pues, su fisiopatología es que simplemente hay un proceso inflamatorio, una hiperproducción de moco, generalmente debido pues al cigarrillo que va a producir parálisis de las cilias, esa acumulación del moco y ese proceso inflamatorio crónico, entonces va a hacer que haya una obstrucción crónica de los bronquios como tal. En cuanto al enfisema, es más característico de una persona ya más delgada, no es azuloso debido a que el bronquítico crónico hay una alteración en la ventilación-perfusión. Aquí, como se altera tanto la ventilación como la perfusión, no hay entonces cambios en esa relación y por ende no va a haber tanta hipoxemia como tal. Pero aquí la alteración es en la superficie de contacto como tal de la membrana respiratoria con el contacto con los capilares. Este sería en los alvéolos, una distribución normal de alvéolos y aquí encontramos una persona con enfisema, cómo se dañan las paredes del alvéolos, entonces se pierde tanto en las paredes, se pierde tanto la parte vascular como también pues la posibilidad de la membrana respiratoria, de la superficie de la membrana respiratoria y por ende va a tener pues estas alteraciones y ya cuando va a sacar el aire precisamente se colapsa y va a ser un proceso también de tipo obstructivo. Eh, ¿Qué modalidades se utilizan para este tipo de problemas? Pues generalmente lo de la terapia broncodilatadora, la terapia antiinflamatoria, el oxígeno suplementario, a veces hasta el trasplante en ciertos tipos de personas pues muy escogidas, pero también se ha observado que el entrenamiento de los músculos en general y de los músculos respiratorios y específicamente también de músculos, el músculo esquelético, tanto de miembro inferior, principalmente de miembro inferior como de miembro superior, se considera una buena arma terapéutica e inclusive pues esto ya se ha evidenciado en diferentes investigaciones como tal. ¿Por qué se da esto? Porque precisamente las adaptaciones fisiológicas que se dan con el ejercicio en personas sanas desde el punto de vista respiratorio es pues que hace que toda la parte respiratoria se vuelva mucho más eficiente en general, disminuyendo entonces la percepción del esfuerzo para un trabajo específico y aumentando también el umbral anaeróbico, aumentando, no produciendo tanta ventilación para la misma intensidad de ejercicio, lo cual esto es muy importante para trasladar a una persona pues con EPOC. Entonces se disminuye la ventilación minuto para un consumo determinado de oxígeno. Eso hace que entonces se mejore el rendimiento. ¿Por qué? Porque se disminuye la fatiga de los músculos respiratorios y porque hay una mayor cantidad de oxígeno para músculos que se ejercitan. Se aumenta el volumen corriente sin aumentar la frecuencia respiratoria. En otras palabras, lo que se hace es que una persona entrenada su ventilación se vuelve más eficaz. Y esto, si estamos hablando de una persona que tiene un problema con EPOC, va a ser bastante importante. El problema con el EPOC, uno de los síntomas fundamentales es la disnea de esfuerzo. ¿Qué quiere decir eso? Es dificultad respiratoria cuando hace cualquier tipo de esfuerzo. Por ejemplo, subir un nivel de escaleras de un solo nivel, caminar, digamos, en una pequeña loma. Y todo esto se da por diferentes problemas que ellos tienen. El primer problema fundamental es la limitación ventilatoria como tal por su problema respiratorio. Lo segundo es desde el punto de vista cardiovascular, puesto que estas personas tienen presión intratorácica generalmente incrementadas, lo cual hace que se disminuya el retorno venoso y esto entonces a su vez se
hace que se disminuya la fracción de eyección, por ende el gasto cardíaco. Y eso hace que limite entonces la actividad. Y también la disfunción de los músculos, que se ha encontrado disfunción tanto de los músculos respiratorios por su desventaja mecánica, por ejemplo, desde el punto de vista del diafragma, que lo aplana y entonces hace que se pierda esa ventaja mecánica, como también una disfunción como tal propiamente en el músculo esquelético, como vamos a hablar más adelante. Entonces todo esto hace que la enfermedad produzca incapacidad, esa incapacidad lleve a mayor inactividad y esa inactividad lleve a desacondicionamiento y ese desacondicionamiento a la vez entonces produzca más enfermedad. Precisamente por eso es que necesitamos romper ese círculo vicioso de quitar ese desacondicionamiento y precisamente el arma terapéutica y es la parte del ejercicio. Entonces se ha observado que en el músculo como tal hay una disfunción muscular periférica, se observa atrofia muscular, eso lleva a una debilidad y esta debilidad y esta atrofia muscular inclusive es un predictor de mortalidad. Se ha encontrado en personas con EPOC avanzado que la debilidad muscular, la atrofia muscular es prácticamente un predictor ya de que tiene una sobrevida menor de 6 meses. Hay cambios en la morfología de las fibras musculares. Por ejemplo, se disminuye la proporción de las fibras tipo 1 con aumento de la proporción de las fibras tipo 2B, o sea, las más rápidas. Hay atrofia de las fibras tipo 1 y 2A y hay una disminución de la capilarización. Y en la parte muscular metabólica como tal hay una disminución del pH, una disminución de la concentración del ATP, un aumento de la concentración del lactato muscular, que produce un ambiente más acidótico, una disminución en la actividad de las enzimas mitocondriales y una disminución en general de la capacidad oxidativa, o sea, de la capacidad para realizar actividades de largo aliento. Y esto se observa inclusive con biopsias, donde esta es la parte de una biopsia normal, estas serían las fibras tipo 1 y estas las tipo 2 o rápida. Observen que esta es la proporción en normalidad, mientras que en una persona con EPOC se incrementa, pues la proporcionalidad es mayor en las fibras tipo 2. Eso se ha observado entonces también que se produce una atrofia cuando se hace a través de tomografía inclusive axial computarizada se observa una atrofia significativa, por ejemplo, en el cuádriceps, y esto lleva también a debilidad, por ejemplo, en la extensión de la pierna, como es mucho menor la fuerza que puede ejercer la extensión o la contracción del músculo cuádriceps en una persona con EPOC comparado con una persona normal. Como vimos anteriormente, hay una disfunción como tal a nivel mitocondrial que disminuye la capacidad de oxidación y la capacidad de sacar energía a través de la vía aeróbica, y eso se ha comprobado también por una pobre o por una disminución en las enzimas precisamente que tienen que ver con esa vía aeróbica, como la citrato sintetasa, la hidroxiacilcoenzima deshirógenas. Y inclusive desde el punto de vista antropométrico, cuando se le mide la parte muscular, inclusive que algunos de ellos son obesos, pero son obesos con una masa muscular muy, muy pobre, entonces lo que se ha observado es que eso tiene una gran relación con la mortalidad. Y hay un índice inclusive que se llama el índice de masa libre de grasa, que se ha observado que si está por debajo de 16 kilogramos por metro cuadrado en hombres o de 15 en las mujeres, es un criterio de alto riesgo para mortalidad en los pacientes con EPOC. Y como lo dice, es un índice que se saca, en el numerador estaría el peso magro, o sea, la cantidad del peso, pero sacándole el peso de grasa, y sobre la talla al cuadrado. Y esto es lo que me da el índice de masa libre de grasa, que precisamente me lo da en kilogramos por metro cuadrado. Es algo interesante porque se ha observado entonces que esa pérdida de masa muscular es un predictor de mortalidad y es uno de los problemas graves que va a tener estas personas. Entonces, precisamente la forma de contrarrestar esto es con el ejercicio. ¿Y qué consecuencia nos va a llevar a esa disfunción muscular periférica? Entonces se va a haber una intolerancia al ejercicio, hay una acidosis mayor, una disminución obviamente en su calidad de vida, hay una disminución en la fuerza, en la prensión manual inclusive también. Eso hace entonces que esta persona también tenga tendencia de pronto a caídas,
aumento del uso de los recursos de cuidado de la salud, con aumento de los costos como tal y una pobre sobretasa de vida. Entonces, precisamente, ¿cómo debe ser la prescripción del ejercicio en pacientes con EPOC? Tiene una gran gama de ejercicios que enseguida entonces vamos a mirar. Y el primero de ellos precisamente es entrenar los músculos respiratorios. ¿Cómo se entrenan los músculos respiratorios? Hay muchas formas. Hay lo de la respiración diafragmática como está acá pintada. Uno de que sí no debe faltar es el músculo, el ejercicio de expiración con labios fruncidos, y es simplemente que inhalen más o menos 2 segundos, pero cuando exhale es con los labios fruncidos, como soplando una vela, y que se demore más o menos 4 segundos. Listo, entonces le dice a la persona así, que cuente 1, 2 cuando inspira y cuente 4 cuando exhale, y siempre sea con los labios fruncidos. Hay otros aparatos que se utilizan pues como incentivadores de los músculos respiratorios también, y otros tipos de técnicas pues que son muy sencillas y que pueden aparecer inclusive en cualquier parte de internet. También es muy importante la función de los músculos de los miembros superiores. ¿Por qué? Porque tienen una función dual. Tanto nos van a ayudar al movimiento como tal de miembros superiores, pero también nos ayudan mucho como accesorios de la respiración. Entonces, por ejemplo, músculos, por ejemplo, como el dorsal ancho, el pectoral, son músculos muy importantes también desde la parte respiratoria, y lo que pasa es que estas personas están utilizando casi constantemente los músculos accesorios respiratorios. Entonces, generalmente, si la persona es muy desacondicionada y hace cualquier movimiento por encima de la cabeza, o sea, sin apoyo de los brazos, ese solo movimiento le puede producir disnea. ¿Por qué? Porque está como distrayendo el músculo en su función respiratoria y lo está utilizando más para el movimiento. Entonces, por eso, precisamente, hay que entrenar estos músculos de los miembros superiores, y se ha obtenido muy buenos resultados. Esto tiene un grado de evidencia B. ¿Y el por qué? Precisamente, ¿cuáles van a ser sus beneficios? El aumento de la capacidad para realizar ejercicios con brazos, disminución de la demanda ventilatoria y metabólica para un mismo tipo de trabajo o un trabajo similar, y la disminución de la disnea en ejercicios de brazos sin apoyo, que es importante para su calidad de vida. Dentro de las guías médicas para esta enfermedad, por allá en el 2009, sacaron las guías clínicas basadas en la evidencia, donde se recomendaba que el ejercicio debía ser más o menos entre 3 a 5 veces por semana, y más o menos de una duración entre 90 y 180 minutos. Se preguntarán, ¿pero por qué tanto tiempo? Lo que pasa es que en estas personas generalmente hay que hacer ejercicios cortos, donde va a dar dificultad respiratoria, entonces uno tiene que pausarlos, esperar un rato a que se recuperen, y para poder empezar nuevamente los ejercicios. Entonces, en ese proceso de recuperaciones entre ejercicio y ejercicio se puede ir un tiempo importante. Un componente muy importante obviamente es el ejercicio aeróbico, como caminar, la bicicleta estática o la natación, pero y que la intensidad pues todavía está en materia de discusión. Ahorita vamos a ver algunas propuestas que se hicieron por allá en las guías del 2014, y se recomiendan inclusive los trabajos de intervalo. Y eso sí, muy importante, que lo anterior debe estar combinado siempre con ejercicios de fortalecimiento de los miembros inferiores, siempre, siempre, y de miembros superiores también. Pero aquí la parte de miembros inferiores va a ser muy, 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 muy importante y muy trascendental, porque precisamente son de los músculos que más se atrofian en este tipo de pacientes, y como decíamos, es también los que tienen más relación o más asociación con la mortalidad. Entonces, en la actualización del 2014 hablaban de que mientras más largo sea el programa, pues obviamente mayores beneficios fisiológicos, y recomendaban que mínimo fuera de 8 semanas para que tuviera pues un efecto. El número de sesiones por semana también varía. En ambulatorio se habla de 2 a 3 veces por semana, en hospitalizados hasta 5 veces a la semana. Y la duración de la sesión, como les decía, muchas veces era más de 1 hora. También con respecto a la intensidad, también
todavía pues es desconocido en realidad cuál es la intensidad óptima, pero lo que sí observaban es que mientras más intenso el ejercicio, por ejemplo, una tasa del 60% del máximo, entre 20 y 60 minutos tenía más efectos fisiológicos que si era de 40%. Y que una opción interesante de entrenamiento era el ejercicio interválico, por ejemplo, hacerlo en bicicleta, o sea, hacer pues primero una prueba de esfuerzo para saber cuál es la potencia máxima o la intensidad máxima que puede, o lo que llamamos intensidad pico, y realizar entonces entrenamiento interválicos más o menos de 60 a 120 segundos de intensidad de suave, entre 50 y 70% de ese pico, y con periodos cortos entre 30 y 60 segundos a una intensidad de entre el 71 o inclusive algunos hablaban de hasta el 100% del pico. Eso va a depender obviamente de las comorbilidades que tenga el paciente, como si tiene problemas cardíacos o no, obviamente pues ya las intensidades no van a poder ser tan altas. ¿Esto por qué? Al parecer presentaban menos sensación de disnea cuando se hacían por periodos cortos e intensidades altas que cuando se trataban de hacer en forma continua, y que se presentaban menos molestias en las piernas porque ellos generalmente, como les digo, tienen atrofia muscular, tienen entonces debilidad muscular, y eso es lo que muchas veces les va a impedir realizar más la parte de la actividad como tal. A pesar de esas características interesantes, el entrenamiento de intervalo obtiene resultados muy similares a la modalidad de carga constante. Sin embargo, pues por este de pronto beneficio adicional, podría ser una opción en ciertos pacientes, como les mencioné. Y lo otro que no se puede dejar precisamente es el trabajo del entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Se ha demostrado que a corto plazo se dan un incremento de fuerza y de masa muscular muy importantes, que para ellos precisamente va a evitar está asociado a la mortalidad. Y los programas utilizados son en promedio de 12 semanas de entrenamiento progresivo, 2 o 3 sesiones por semana, de 2 a 4, generalmente trabajan 2 a 4 series de 8 a 12 repeticiones por ejercicio, a intensidades que oscilaban entre el 30 al 90% de una RM. Eso es lo que pasa. ¿Por qué tan amplio? Porque depende como de los estudios como tal. La mejoría se da principalmente para incrementar pues el rendimiento en las actividades de la vida diaria, y siempre combinarlo con ejercicios de resistencia y ejercicios aeróbicos. O sea, se ha observado que combinar ejercicio aeróbico más ejercicios de fuerza es muy importante para ellos, porque precisamente van a mejorar su condición aeróbica, pero también van a evitar esa atrofia muscular. E inclusive desde el punto de vista fisiológico se han observado incrementos en la actividad del factor 1 de crecimiento de la insulina, y que es precisamente un componente importante que promueve la miogénesis y la hipertrofia muscular. Entonces es algo bastante interesante desde el punto de vista fisiológico. ¿Qué mejoría entonces se va a dar desde el punto de vista fisiológico en estos pacientes con EPOC cuando se hacen todo este tipo de ejercicios? Entonces se aumenta la capacidad aeróbica, se aumenta la fuerza, como les decía, tanto fuerza como área de sección transversal del músculo, que va a ser muy importante, se aumenta la eficiencia y la coordinación neuromuscular, y eso hace entonces que sean más eficientes sus músculos y que hagan la misma tarea pero con menos gasto energético, y por eso entonces van a tener menos dificultad respiratoria y menos disnea de esfuerzo. Se disminuye la producción el consumo de oxígeno y la producción de lactato y la ventilación minuto para una intensidad submáxima. Es decir, si yo pongo a una persona con EPOC entrenada y otra persona con EPOC sedentaria, los pongo, digamos, a caminar, a subir un piso, digamos, de un nivel de escaleras, y les mido cuál es el consumo de oxígeno, la producción de lactato y la ventilación minuto, pues el que va a estar con más consumo de oxígeno, más producción de lactato y más ventilación, o sea, en otras palabras, con más gasto energético, va a ser la persona con EPOC sedentaria. Y eso es determinante para que entonces eso les vaya a limitar
la actividad y se les presente con más fácilmente la disnea o la dificultad respiratoria. Entonces, por eso la persona entrenada disminuye la disnea y es lo que llamamos la desensibilización de la disnea como tal. Y que estas mejorías inclusive se pueden lograr hasta un año después de terminar el programa, pero la idea es que ojalá continúe haciendo ejercicio durante toda su vida. Ya desde el punto de vista de costos en salud, y esto sí es muy importante, por ejemplo, para las EPS, es que se ha demostrado que con el programa de rehabilitación pulmonar que tenga todos estos componentes de ejercicio, tanto respiratorio, miembros superiores e inferiores, como todos los demás componentes del programa, se disminuye la utilización de oxígeno, más o menos en el día, en el 76 al 33%, en noche del 79% a pasar al 57%. Mejora obviamente su calidad de vida, disminuye las rehospitalizaciones en un 67% un año después de terminar el programa comparado con un año antes. Y esto entonces hace que se disminuya el costo por paciente a más o menos $3,000 por año. Esto es bastante importante porque estamos hablando de la cuarta causa de consulta en Colombia. Entonces, esto es un factor importante para las EPS precisamente para disminuir los costos en salud en este tipo de pacientes. En conclusión, existe alto nivel de evidencia científica que el ejercicio aeróbico complementado con entrenamiento de la fuerza de las extremidades son efectivos en el manejo de la EPOC y es un componente necesario dentro del programa de rehabilitación pulmonar. Esta fue una investigación que nosotros realizamos en el San Vicente Paul cuando estaba haciendo inclusive la residencia en medicina deportiva, cambios en el acondicionamiento físico, en la presión de oxígeno, la presión de CO2 y el grado de disnea en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo pueden encontrar en la revista WITS. Aquí está pues el link, o aquí está abajo pues el link más grande. Estos fueron los autores y precisamente pues pueden bajarla en PDF para ampliar un poquitico más. Es una experiencia bastante importante. ¿Qué fue lo que encontramos básicamente? Tuvimos un grupo control y un grupo experimental. En el grupo control realizaba las actividades normales de terapia respiratoria y al grupo experimental adicionalmente se le hacía un reacondicionamiento físico tanto de músculos respiratorios como de fortalecimiento de miembros superiores e inferiores, y demostramos inclusive que se disminuyen las concentraciones de presión parcial de CO2 en el grupo experimental, que mejoraba la disnea y que además de eso mejoró su capacidad física demostrada a través de la caminata de 6 minutos. Es bastante importante esa experiencia. Tanto anecdóticamente les cuento que una persona que participó en el grupo experimental antes de empezar no podía ni manejar su carro, tenía que tener un chofer, y que después de terminar inclusive ya podía manejar su negocio, que era un parqueadero, y que pudo ser candidato para trasplante, que antes de la rehabilitación pulmonar no tenía esa posibilidad. Entonces es bastante importante este tipo de entrenamiento. Aquí está pues mi información por si alguien quiere saber un poquito más de todo esto. Muchas gracias.